Te damos la bienvenida al programa A Corazón Abierto con Carlum, donde te enterarás de temas que serán de tu interés. Habrá invitados cada semana. Bienvenidos a este tu espacio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis radioescuchas. Es un placer tenerlos esta tarde aquí. Y pues bueno, vamos a agradecerle en producción a Jennifer Sodi por toda su atención. Y también agradeciendo a Lalo Llamas y a Susi Quintana por este espacio adquirido. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, pues en esta tarde, queridos radioescucha, tenemos con nosotros a la doctora Laura Romero. Quien nos hablará sobre el árbol genealógico. Vamos a ver qué esconde el árbol genealógico. Bienvenida, doctora Romero. Es un placer tenerla aquí con Carlum, A Corazón Abierto. Bienvenida, doctora. Gracias. Y bueno, pues es un placer tenerla aquí. Gracias, es un placer para mí también. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por la oportunidad. Sobre todo, muchísimas gracias. Oiga, doctora, ¿qué nos podría decir? ¿Qué es el árbol genealógico, doctora? Bueno, pues mira, el árbol genealógico es ese acervo de emociones, de historias, de duelos, de penas, de amarguras, que venimos cargando todos nosotros, igual que como cargamos nuestro ADN. O sea, así como nuestras familias nos heredan el color de los ojos, el rizado del pelo, el pelo lacio, pues de la misma forma nos heredan todas estas emociones y todas estas vivencias de las cuales han aportado y nutrido a su familia. Es la forma en cómo ellos resolvieron en su momento todos los problemas o todos los duelos que tuvieron presentes y nos son heredados. Son estas emociones que tenemos aquí guardadas y que repentinamente se disparan como una respuesta automática de nuestro inconsciente. Es el actuar que no podemos predecir, que es pues algo que traemos ahí dentro de nosotros y que está vigente y que no lo conocemos, simple y sencillamente actúa y pasa y sucede. Entonces eso es precisamente el árbol genealógico, el saber o el tener todos estos antecedentes de nuestros antepasados, cómo vivieron, cómo se comportaron, cómo pensaron acerca de las cosas, y todo esto pues es heredable. Es heredable por todos nuestros antepasados, por nuestra familia, ¿no? Así es, todos son heredados. En algún momento de mi aprendizaje de la medicina natural, yo estudié en la UNAM, soy egresada de la UNAM, médico general, y en esta parte pues veíamos cómo los antecedentes heredos familiares, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, los pacientes que tenían antecedentes de cáncer, pues heredaban esa predisposición. Entonces ahora, con todo este boom de nuevas ideas y de nuevas formas de ver la medicina, de medicinas alternativas también, pues ahora nos damos cuenta que las emociones también nos dejan este boom de lealtad heredable de nuestros familiares y que en algún momento se despierta en nosotros y nos hace actuar de cierta forma. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la causa de la hipertensión, que la causa de la hipertensión es el miedo a quedarme sin dinero. Entonces, cuando siento que no soy capaz de ver la prosperidad alrededor que está ahí, pero siento que estoy en esa tablita vulnerable, se me dispara la hipertensión. Entonces soy leal a mi familia, que todo el tiempo ha sido hipertensa, o todos los miembros de esa familia fuera hipertensa, porque esa es su forma de reaccionar. O por ejemplo la hipercolesterolemia, que es el miedo a quedarse sin empleo, a pasar hambre, proviene de una familia que ya tuvo hambruna y le costó trabajo resolver esa parte de la hambruna. Entonces por eso es que vemos personas que son muy delgadas
y aún así padecen de colesterol alto y no se lo explican, o sea, dicen, bueno, pues una persona gordita sí es lógico pensar que tiene alto el colesterol, pero personas delgadas que aún hacen dieta y que se cuidan muchísimo pueden presentar hipercolesterolemia, pero es por esta razón, por el miedo a quedarse sin comida. Ay, qué importante, o sea, todas las enfermedades tienen un porqué. Así es, todas las enfermedades tienen un porqué y ahorita, en esta época, esa importancia se le está dando también a la parte espiritual y a la parte emotiva. Repito, cuando yo estaba estudiando medicina general, nos decían hay que observar a la persona como un ente biopsicosocial. O sea, se veía la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Apenas empezaba esta parte de ver cómo el estrés, el tráfico, la familia, el corre que te alcanzo, llevo a los niños a la escuela y demás, también hacía crisis en una persona y podía despertar ciertas enfermedades en esa persona. Ahora vamos más allá, vamos hacia la parte espiritual, como ese recuerdo de los duelos nos traen respuestas físicas que obviamente nos afectan en esta época. Lo que pasa es que el inconsciente no tiene tiempo, es atemporal. Para el inconsciente no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente. Entonces, el aquí y el ahora, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, si yo, por ejemplo, perdí a mi abuelito hace 5 años y me dolió muchísimo perder a mi abuelo, y cada año yo lloro cuando es el aniversario de mi abuelo, de la muerte de mi abuelo, y empiezo, ay, abuelito, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te fuiste? Sin ti no soy nada. Bueno, y a sentir, emocionarme, vibrar de la misma forma que cuando mi abuelo murió. O sea, vuelves a revivir ese dolor. Para el inconsciente, mi abuelo se murió el día de hoy, no hace 5 años. Lo vuelves a revivir, el volverlo a contar o decir, oye, es el cumpleaños de mi papá. Y entonces cuando él fue y murió, y es volverlo a revivir. Exactamente. Estoy entendiendo. Así es precisamente. Entonces, el inconsciente nos lleva a sufrir de nuevo toda esta pena y se llaman duelos abiertos. Entonces, muchas personas piensan que cerrar un duelo significa olvidarse de la persona u olvidarse del animalito, porque también hay duelos abiertos por los animalitos o las mascotas que nos dejan. Entonces, cuando yo les he aconsejado algunas veces que tienes que cerrar tu duelo, me dicen, es que eres, no tienes sentimientos, ¿cómo me voy a olvidar? Y entonces la respuesta es, no es que te tengas que olvidar de esa persona o de ese animalito, tienes que olvidarte del sentimiento de dolor que te dejó su muerte, porque lo que estás haciéndole aniversario es a su muerte, no a lo que todo te dejó en vida. O sea, esa persona o ese animalito te dejó muchísimas cosas en vida, te dejó alegrías, te dejó anécdotas, te dejó sentimientos que también están arraigados ahí. Entonces solo dale la vuelta, en lugar de celebrar que falleció y que te duele que falleció, mejor celebra todo lo que vivió y todo lo que vivió junto a ti. Todo lo que te dejó, ¿no? Exacto. Todo ese aprendizaje bueno y malo, porque al final de cuentas, ese es algo que se queda en esencia en ti. Así es. ¿No? Así y que no es como que tener esa pena totalmente todo el tiempo y esa tristeza, sino ver lo que realmente nos dejó. Así es, ¿no? Así es. Y pues bueno, de eso se trata precisamente el árbol genealógico, de todas estas emociones y todos estos sentimientos. Doctora, tenemos una pregunta. Adelante. Por favor, la pregunta, por favor, Jenny, gracias. Hola, buenas tardes a toda la audiencia del programa A Corazón Abierto con Carlin. Mi nombre es Enrique López, tengo 51 años y quisiera preguntar a la doctora Laura Romero, ¿qué probabilidad tengo yo de tener presión alta si mi madre y mi padre sufren de presión alta desde los 60 años? Actualmente tienen ellos 80 y 83 años respectivamente. Muchas gracias.
Bueno, miren, la parte biológica, o sea, no debemos de olvidar que nosotros somos un espíritu habitando un cuerpo biológico. Entonces tenemos estas dos partes que son bien importantes. La parte biológica puede conservarse si hacemos ejercicio, llevamos una buena dieta, no comemos sal en exceso, hacemos deporte y nos distraemos en hábitos sanos. Entonces eso va a hacer que disminuyan los factores predisponentes de la hipertensión. Pero también no hay que echar en saco roto estas historias de los padres del por qué son hipertensos. O sea, yo puedo, por ejemplo, no desarrollar hipertensión durante mi vida porque he llevado una vida sana, una dieta sana, pero en algún momento de mi vida, si me quedo sin trabajo o si yo pienso que ya no voy a ser capaz de conseguir trabajo y de ser una persona autónoma, en ese momento se puede disparar la hipertensión. No hay forma de saber en qué porcentaje podría yo tener hipertensión. O sea, no es por decir, a ver, mi papá es hipertenso, tengo el 25%, mi mamá es hipertensa, tengo el 10%, mi abuelo es hipertenso, tengo otro 10%. No hay nada que establecer porque a final de cuentas dispararse es un detonante. Es una preocupación excesiva en el ser humano precisamente por el día a día económicamente hablando, de qué voy a comer. Exactamente. ¿Qué voy a hacer si no hay trabajo? Si no tengo para darle a mis hijos. Entonces, y como no está ya algo sustentable de trabajo, así es. Se queda ahí en la emoción. Y en algún momento se dispara, estoy entendiendo, ¿verdad? Así es. Y obviamente esto se incrementa, pues obviamente con el incremento de la edad. No es lo mismo una persona que tiene 25 o 30 años a una persona que ya es mayor, tiene 40 o 50 y que sus posibilidades de tener una economía es más baja que la de la persona que tiene 25 o 30. Entonces estos detonantes están ahí como nuestro ADN, o sea, como parte de nosotros mismos y se pueden detonar en cualquier momento. O sea que no tiene nada que ver la edad de los papás. ¿En la que se presentó la hipertensión? No tiene nada que ver. No. Porque pareciera que es por la edad que ya les llegó la enfermedad, pero sin saber que era una emoción estancada que en el momento adecuado se presentó. Exactamente. Okay. Entonces, muchas personas es como el ejemplo que le acabo de dar de la hipercolesterolemia, que dicen, si yo soy delgado, ¿por qué tengo el colesterol alto? Si yo me estoy cuidando con mi dieta y sin embargo, mi hígado produce colesterol de todo lo que como. Pues lo produce porque lo tiene que almacenar. Para el hígado, él no sabe cuándo va a quedarse sin comer, entonces almacena y almacena y almacena. Y para las personas que padecen de hipertensión, pues igual es tener el agua hasta el cuello. O sea, no sé cómo salir de estas deudas, esto me ahoga, me lleva a un límite que no puedo resolver. O sea que el árbol, ¿qué es el árbol genealógico? Son todas las enfermedades de nuestros ancestros, de generaciones atrás. Esto vendría siendo el que también se disparen estas enfermedades, aún sin tener, aún teniendo la economía, pudiera también ser esa parte. Sí, porque una persona que tiene un antecedente en su familia, por ejemplo, de hipertensión, no va a reaccionar igual que una persona que no tiene antecedentes en su familia de hipertensión. O sea, vamos a poner dos compañeros de trabajo. Uno tiene el antecedente de la hipertensión y el otro no. Uno, su familia sufrió por pérdidas de trabajo, o sea, tuvo un duelo y el duelo está abierto. Entonces, las dos personas las corren al mismo tiempo del trabajo y el que no tiene el antecedente ni ese duelo abierto, pues no va a presentar hipertensión, pero el que tiene el duelo abierto sí. Este ejemplo es un poco más claro, por ejemplo, en el cáncer de seno. El cáncer de seno del lado derecho, si la mujer es diestra, está relacionado principalmente con la infidelidad del esposo. Entonces, una mujer a la que su esposo le ha sido infiel
Entonces ella siente un duelo, tiene un dolor por esta pérdida, se imagina que ya no va a poder vivir sin su esposo y presenta una alteración en la mama derecha. Pero si ese mismo evento lo presenta una mujer que vive en el campo, que dice, ay, todos los hombres son iguales, o sea, ¿para qué me preocupo si todos se comportan de la misma manera? O de qué me preocupo si no importa que tenga sus capillitas y yo soy su catedral. ¿Me explico? Sí, claro. No es la misma forma de ver el evento. Entonces esta mujer que se expresa de esa manera y que piensa que la infidelidad es algo cotidiano, algo normal en ya el lo hombre, ve normal. Exactamente, ella no va a presentar cáncer de mama. Sin embargo, la mujer... Qué curioso, doctora. Qué curioso, qué interesante. Pues sí, curioso, porque dices tú, ¿cómo? Así es. Todas estas partes, esta parte de ver la enfermedad desde este enfoque, se lo debemos a un gran doctor que es el doctor Hammer. Él hizo un tipo de medicina que se llama nueva medicina germánica, y él se dio cuenta de todos estos eventos porque su hijo falleció, lo mataron en un accidente. Entonces su esposa presenta cáncer de mama del lado izquierdo porque es por el hijo, no por la pareja, y él presenta cáncer testicular. Entonces él empieza a observar toda esta historia de cánceres y cánceres y cánceres, del por qué se dan. Y es cuando descubre que los eventos vividos en soledad, en forma dramática, generan ese blanco, por decirlo así, como los blancos que les tiramos los dardos, así generan este blanco en el organismo, en el cuerpo, y son originarios de una patología. Ay, qué interesante. Pues bueno, así pasa con el árbol genealógico. Esto vendría siendo como el árbol genealógico. Tenemos otra pregunta, doctora. Adelante. Espero haber contestado en forma adecuada la Sí, claro anterior. que sí. Hola, doctora. Mi nombre es Yolanda González y he visto que mi mamá, mi hermana y yo padecemos de la columna y la cadera. ¿Estas enfermedades también se heredan? Sí, también se hereda la predisposición. Las enfermedades que tienen que ver con la parte ósea y la parte muscular se deben a una baja autoestima. Entonces, cuando las personas no tienen una autoestima importante, van a presentar un trastorno óseo o muscular, y dependiendo de la zona en la que la presenten, representa igual del mismo modo algo. En este caso de la pregunta, ella hace referencia que es su mamá, ella y su hermana, todas mujeres. Entonces quiere decir que en este clan o en esta familia, las mujeres no tienen el aprecio debido. Las mujeres no son reconocidas como tal. Entonces su autoestima es baja. Y entonces, como su autoestima es baja, ellas presentan todas la misma lealtad. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad familiar en donde podemos observar, no, pues es que la abuelita era hipertenso, el abuelito también, la mamá también. Entonces, nosotros por lealtad también nos enfermamos de lo mismo que las otras personas. Entonces, aquí las tres son leales a las mujeres del clan, y las mujeres en este caso han sido no reconocidas por el varón. Entonces tienen menosprecio, porque las tres dijeron, la que preguntó dijo que tenían problemas de cadera. La cadera está relacionada con el área femenina, con la parte sexual. Cuando tenemos problemas en la columna, pues representa lo que cargamos. Ya no puedo con este peso. ¿Sea hombre o mujer? Claro. El hombre vendría siendo con la figura femenina. Femenina. Exacto. Un hombre que no es reconocido, que tiene, por ejemplo, que hay un matriarcado en esa familia en donde las mujeres son las que dominan, las que mandan, el hombre disminuye no es reconocido como debe de ser, como el que aporta, como el proveedor, no se le da su lugar.
y también puede presentar estos trastornos óseos o de su columna o de la cadera o de las rodillas o etcétera, etcétera. Ah, o sea que también las rodillas tienen que ver el no poder avanzar, ¿podría ser? Claro, dependiendo del trastorno que tenga yo en las rodillas, es la patología o el hacia dónde voy. Por ejemplo, las rodillas tienen mucho movimiento, es una articulación de las que más movimiento tiene. Si yo tengo dolor al subir las escaleras, quiere decir que no puedo apoyarme, no me siento apoyada, me duele pedir apoyo. Si el dolor es para dar la vuelta, entonces no tengo dirección ni sentido en mi vida. Entonces depende cada una de las enfermedades, ir analizando el por qué se está produciendo. Ay, qué interesante, doctora. Pues fíjese que yo creo que esta parte de las enfermedades, hoy me doy cuenta por qué los doctores, tú llegas a consultar una cosa y ya sale otra cosa que no te imaginas que traes en el inconsciente. Así. Porque así es el inconsciente el que maneja toda esta parte emocional. No es la consciente, porque si fuera la consciente, pues ya sabríamos, ni iríamos. Exactamente. Y entonces preguntan los doctores, y tu familiar es diabético, y dices, ¿y por qué me pregunta eso? Si yo vengo por esta parte. Así es. ¿No? Es bien importante saber que cuando vamos a consulta, las preguntas de los doctores son directas, y ya a través de eso, ya ven el padecimiento, el por qué. Qué interesante, doctora. Oiga, doctora, y para sanar esta parte del árbol genealógico, ¿cómo pudiera ser, doctora? Bueno, mira, lo más importante de todo, lo primordial es observar sin juzgar. Lo primero que se hace es la recopilación de datos. Quiénes fueron mis bisabuelos, quiénes fueron mis abuelos, se observan 4 generaciones. Pero muchas veces no sabemos qué pasó con nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos y ni siquiera sabemos por qué lo estamos padeciendo. Mira, el inconsciente es tan sabio que cuando tú destapas la caja de Pandora, sí, increíble. Sí, es increíble. El universo confabula a tu favor. Y entonces te empiezan a llegar datos de donde menos lo esperas. Porque el sanar el árbol, independientemente de reconocer todas estas historias que hay detrás de ti y toda esta formación de la familia, te empieza a abrir un espacio en donde te vuelves una persona más cálida y empiezas a juntarte con familiares que no habías visto en mucho tiempo y entonces los empiezas a reunir. Y esta parte de recabar información tanto de nombres como de anécdotas, como de cómo pensaban, qué hacían, qué decían, te va generando una nueva visión de tu familia. Entonces, aunque no tengas datos, todo funciona, todo sirve, hay algo que está por ahí. Y aunque no tengas los datos, de todas maneras tú puedes hacer terapias de sanación con esos familiares a los que no conociste, simple y sencillamente descifrando y desenmarañando el padecimiento que estás presentando. Entonces, por ejemplo... ¿La conducta no tendría que ver también, doctora? Claro, por supuesto, todo tiene que ver. Porque hay familias donde la mamá fue engañada. Así y es. Luego la hija fue engañada. Por supuesto, y luego, es un patrón de repetición. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Es un patrón de repetición. O sea, la mamá que ha sido engañada no cierra su duelo, lo mantiene abierto. Okay. O sea, no lo cierra en forma adecuada. Nosotros tenemos algo que se llama el triángulo del triángulo del drama, en donde en la parte superior está el sanador y en la base, en cada uno de los picos, está la víctima y el victimario. Entonces, el victimario siempre va a presentarle a la víctima todos los eventos necesarios para que la víctima aprenda una lección de vida y crezca en conciencia. Entonces, en una mujer que normalmente, o bueno, que
presenta una parte de infidelidad, el victimario lo que estás tratando de hacer con esa infidelidad es que ella se reconozca a sí misma como una mujer fuerte, poderosa, bella, valiente, como sea. Entonces necesita de este victimario para hacérselo ver. Pero si ella no resolvió esa parte y dice, ay, tan fácil como que me divorcio, y no lo resuelvo, me voy y me busco otra pareja, va a encontrar otra pareja exactamente igual, que le haga exactamente lo mismo para que ella aprenda la lección que tiene que aprender. Porque el problema lo tiene ella, ¿no? Así es. O sea, que ella tiene que, es como en la primaria, o resuelves el examen o no pasas de año, así se me imagina. ¿Estoy mal, doctora? No, así es. Así es. Hay una frase muy bonita de Buda que dice, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, nosotros necesitamos algunas veces del dolor para aprender una lección. O sea, es como cuando le empiezas a decir a un niño, no toques el fuego porque te vas a quemar, no toques el fuego porque te vas a quemar. El niño no va a entender o no va a aprender hasta que no vaya y se queme. ¿Sí me explico? Ajá, sí. Entonces ahí ya tuvo el dolor y ya tuvo la experiencia. Pero si el niño se guarda ese dolor y cada familiar que viene le dice, ay, es que fíjate, Perdón, doctora, es que tenemos una llamada al aire. Gracias, Jenny, perdón, no te escuchaba. Adelante, Jenny, por favor. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, hola, me llamo Patricia. Hola, Pati. Una pregunta. Mi mamá tiene Alzheimer y quiero ver si tiene relación el tema. Antes que todo, buenas tardes, doctora, y gracias. Buenas tardes. Por contestar las preguntas. Pero yo lo que quiero saber es ¿por qué le dio a mi mamá Alzheimer? Si tiene una relación con el árbol genealógico y qué es lo que pasa ahí. Gracias. Bueno, mira, sí tiene que ver con el árbol genealógico. Generalmente las personas que padecen Alzheimer son personas que no han sido felices durante su vida. Entonces quieren olvidar toda su vida y no volverla a escribir. Entonces se pierden en esta parte. El doctor Hammer dice que cuando nosotros tenemos un impacto importante de un evento que nos sucede en la vida, que es vivido en soledad y en forma dramática, aparte de esta diana que yo les mencionaba como la de los dardos, se forma una diana en el cerebro, en una parte del cerebro, y el cerebro es el que indica la enfermedad que se va a presentar. En todos los padecimientos de tipo del cerebro, por decirlo así, esquizofrenia, trastorno bipolar, Alzheimer, lo que sucede es que la persona enfrenta dos problemas al mismo tiempo. Entonces, el inconsciente solo puede resolver un problema a la vez. Entonces, no sabe cuál de los dos resolver primero. Y entonces se constela, se congela, por decirlo así. Y lo más fácil para el inconsciente y para la supervivencia es olvidar toda la historia de dolor que generó ese evento que se presentó en su mami. Entonces, ella es difícil de saberlo porque no podemos acceder a las memorias que ella ha tenido, pero los observadores, que en este caso sería usted y su familia, podrían observar y desmenuzar cuál fue el problema o cuál fue el factor detonante en cuanto empezó su mamá a estar olvidando las cosas. No sé si le respondí su pregunta o fui muy... Sí, doctora. Y otra cosa rápido, cuando uno ha sufrido muchas ocasiones abandono, ¿qué nos puede afectar o cómo se nos puede presentar en la salud? Bueno, el abandono es una de las 5 heridas del niño interior. Entonces, lo primero que tenemos que sanar es el niño interior, o sea, darnos cuenta que el abandono proviene desde ahí, en donde el niño se siente abandonado
por sus seres queridos. Entonces, no es que nos abandonen ya de adultos, sino que desde niño tenemos esa huella de abandono, y cuando siendo adultos nos dejan por otra persona o por otra relación, volvemos a recordar esa parte del abandono y nos volvemos a sentir abandonados. Hay una terapia muy interesante que se llama Unipili, que forma parte del Ho'oponopono, y en este Unipili es el que nos ayuda a cerrar o sanar todas las huellas o los daños del niño interior. Entonces, de ahí ya se empieza a sanar esa parte del abandono, y entonces ya cuando yo soy adulto, y una persona se va de mi lado, pues ya no me siento abandonada. ¿Por qué? Porque ya aprendí con esta parte del Unipili. No sé si quedó contestada su pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por darme la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias, Tar. Hasta luego. Bye. Una pregunta, doctora. Sí. Pareciera que a nuestros adultos mayores ya se les olvidan las cosas, que llegan a la etapa de ¿cómo se le llama la etapa cuando ya se les olvidan las cosas, doctora? A los adultos. Hay demencia senil, por ejemplo. Exacto, demencia senil. Pareciera que es por la edad. Bueno, lo que pasa, obviamente, volvemos a repetirnos, nosotros somos un espíritu habitando un cuerpo biológico, y no podemos echar a un lado el cuerpo biológico y pensar que solo somos espíritu. O sea, obviamente el cuerpo biológico tiene su propio deterioro. Entonces, normalmente las personas que presentan demencia senil, pues bueno, lo que pasa es que no hay una buena irrigación a nivel cerebral, no se oxigena de forma adecuada el cerebro, y las células cerebrales pues van decayendo o muriendo o con esta falta de oxigenación. Incluso, bueno, no es solo de las personas adultas mayores. Ahora que padecimos toda la pandemia del COVID y que estábamos muy asustados porque nuestra concentración de oxigenación no bajara, es precisamente por esto, porque el cerebro necesita todo el oxígeno que se le pueda aportar, y es el primero que sufre de la falta de oxigenación. Entonces, no sé si a ti te dio COVID. Oh, sí, bueno, ¿quién no nos dio COVID? ¿A quién no nos dio? Sí, algunos muy graves, otros menos. Exacto. Y otros, plano, ya no están aquí con nosotros, pero... Exacto, a mí me dio COVID en la primera parte, antes de las vacunas, y yo recuerdo que tenía esta sensación como de tener demencia, como una ira que no sabía por qué, tenía ganas de salir a la calle, gritar, arrancarme el cabello, o sea, cosas que parecieran como si fueran demenciales. Entonces, yo lo atribuyo a la falta de oxigenación, independientemente de que el virus probablemente detonó esta parte de más. Y bueno, pues en los pacientitos que son de la tercera edad, pues hay que observarlos que tienen menos movilidad, que son más sedentarios, que no tienen esa charla cotidiana con otras personas que hace que esa mente se mantenga activa. Entonces, en ellos es en los que el deterioro cognitivo se hace más presente. Claro, porque se les aisló de total forma que pareciera que, bueno, ya se dejaron solitos. Ya no tenían esa parte de familiar, de los nietos, de la familia, ¿no? Así es, y generalmente pasa, bueno, yo lo he observado más en las personas de la tercera edad que están en una ciudad que en las personas que están en el campo. Por ejemplo, mi ex suegra tiene creo que ya 90 años, es una persona totalmente lúcida, platica, se va al mercado, va aquí, va allá, se les escapan mis excuñadas porque no le gusta que la tengan encerrada. Entonces, no es como un signo específico que las personas de la tercera edad padezcan demencia senil, sino más bien es el entorno y obviamente pues historia genealógica, no su árbol, que a lo mejor ya lo están olvidando, y no hay cosas tan desagradables o tan dolorosas
que pues prefieren olvidarla. Oiga, doctora, fíjese, me hace importante esta parte, y se ha visto algunas personas de la tercera edad donde ellos regresan, se olvidan de todo, pareciera algo bien chistoso, se olvidan de todo y quieren regresar, un ejemplo, ¿no? Así es. Hay gente que recuerda las anécdotas felices que pasaban. y quieren regresar a un estado, Exacto. a un municipio, al lugar donde ellos fueron tan felices. Así es. Y me imagino que también es parte del árbol genealógico, donde me imagino, porque hay una trayectoria, ¿no? De vida. Sí, es como le acabo de responder a la persona que nos hizo favor de llamarnos. Hay que observar en qué momento esa persona perdió su lucidez, y ella va a recordar antes de ese evento. ¿Sí me explico? O sea, vamos a suponer, a los 70 años, antes de los 70 años yo era feliz y contenta, me acordaba de todo, y a los 70 años o se murió un ser querido, se murió mi hijo, o recordé, o se fue mi esposo, qué sé yo, un evento muy dramático vivido en soledad, y de esa fecha en adelante ellos ya no recuerdan nada, porque es más fácil olvidar que recordar el dolor que están padeciendo. Todo esto lo hace el inconsciente por supervivencia. Al inconsciente lo que le importa es la supervivencia del ser humano, y por eso es que busca la manera para que sobreviva ante el dolor o la pena que tiene. No es que se equivoque y que sea tontito y que diga, yo hoy me voy a olvidar de las cosas. No. Porque pareciera que nos manipulan, exacto. pero no, es parte del inconsciente, el que reacciona, no el consciente. Así es, el inconsciente siempre va a tratar de salvar, como sea, al ser humano. Tenemos otra llamada, doctora, pero antes de irnos a esa llamada, yo quisiera preguntarle si hay algún taller, si hay algo que nos pueda ayudar a saber nuestro árbol genealógico, el por qué pasamos tantas cosas en la vida, porque a veces pareciera que la vida nos castiga. Pensamos que nos castiga y no sabemos el por qué. Y decimos, ay, el Señor me castigó, y lo ponemos a sufrir al de arriba, sin saber que tiene una trayectoria, el por qué. Así es. Bueno, mira, como te mencionaba hace un momento, esto pareciera como si fuera un boom repentino, ¿no? Uh-huh. Que todas las personas están como que, voy a hacer constelaciones, voy a hacer Ho'oponopono, voy a estudiar el universo y la numerología. Uh-huh. O sea, a partir de cierta época hacia acá, parecería que el sanar el árbol genealógico y sanar toda esta parte emotiva fuera como un boom, ¿no? Como una moda. Uh-huh. Y en efecto, lo que está pasando es que existen ciertos niveles de conciencia, o sea, independientemente del nivel de conciencia que tienen las personas como individuo, hay un nivel de conciencia familiar, un nivel de conciencia poblacional, un nivel de conciencia del país y de los países y universal, así sucesivamente. Entonces, así como nosotros necesitamos crecer y elevar nuestro nivel de conciencia, el universo y el mundo también necesita elevar su nivel de conciencia. Entonces hay un salto, un cambio en las cosas. Y entonces ahorita nuestro país está en un nivel de conciencia adolescente y está presentándose para el cambio, ¿no? Para crecer y madurar. Y pues bueno, en nuestro país está un poquito menos adelantado que otros países europeos. En España, por ejemplo, el sanar las constelaciones y demás ya tienen mucho tiempo recorrido. Entonces, pues bueno, tenemos al señor Alejandro Jodorowsky, al señor Albert Hellinger, que hizo las constelaciones, que nos dejó pues muchas información. También está el señor Rayid, que nos da esta parte del orden de nacimiento, que es muy importante, o sea, no... El hijo 1 no piensa igual que el hijo 5, por ejemplo. Entonces, el orden de nacimiento es muy importante para todos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos ha aportado su granito de arena para empezar a lucubrar, empezar a desmenuzar esta parte del inconsciente y del por qué nos afecta físicamente. Y en mi consulta diaria
que es consulta de medicina general, yo me he dado cuenta que las personas ahorita padecen mucha ansiedad y mucho miedo. Acabo de tener una chiquita que vi la semana pasada que tiene 14 años y ya está tomando antidepresivos. Entonces, así como que digo, no puede ser. Cuando yo tenía 14 años tenía otro tipo de vida. ¿Cómo es posible que en estas generaciones esté sucediendo esto? O tuve otra paciente, que no, es mi paciente y le doy terapia también, que tiene miedo a los medicamentos. Y es increíble, o sea, va a consulta porque se siente enferma, le trato de dar el tratamiento y me dice, y no me voy a morir, y con esta medicina no me voy a poner peor, y esto no me va a matar. O sea, tienen el matar y el morir muy arraigado. Y también tengo otro paciente que tiene mucha ansiedad, entonces cuando empieza a darle la parte de la ansiedad empieza a tener taquicardia, o cuando les empiezo a tomar la presión y algo empiezan su corazón bum, 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 pero así que se les quiere salir. Y les empiezo a preguntar y lo que tienen es ansiedad. O muchos chiquitos que tienen asma, por ejemplo, que ahorita está, pero si por todos lados el asma. Parece de moda. Parece de moda, exactamente. Y lo que pasa es que el asma en los chiquitos representa un ambiente tóxico, una mamá muy controladora. Entonces, pues, los chiquitos van con la mamá y pues sí, me empiezo a dar cuenta de cómo es la mamá cuando el chiquito está en la consulta. Pero ¿no? lo confunden con decir, es que mi papá es asmático. Exacto. Mi papá es asmático y probablemente mi hijo está asmático por mi papá que fue asmático. O porque fuman o porque están alrededor, pero no han visto la parte exactamente emotiva que también forma parte de ese entorno y que también está generando esa enfermedad. Sí. Luego, por ejemplo, también veo pacientes en donde están buscando tener un hijo y son infértiles. Entonces eso les provoca mucha ansiedad, o sea, anhelan tener un hijo. Y como les voy preguntando, pues me doy dando cuenta que en su familia pues hay personas que murieron durante el trabajo de parto. Entonces obviamente mi inconsciente me dice que el parto significa muerte. Okay. Entonces eso produce también esterilidad. Ay, doctora, pues nos queda mucho que platicar. Desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, este espacio es muy pequeño, muy breve. Esto para mí fue una introducción. No nos dio tiempo de algunas llamadas que teníamos, pero a mí me gustaría saber si usted imparte algún taller. Es importante saberlo para la gente que le interese. Esa es una. Con eso me gustaría que cerrara en esta tarde, aquí a Corazón Abierto con Carlum. Es algo informativo. Así es. Y me gustaría saber si imparte algún taller. Bueno, sí, mira, yo ya he tenido la oportunidad de dar tres talleres. Di uno acerca de la abundancia, de cómo tenemos que relacionarnos con el dinero, porque obviamente la carencia económica pues es importante para todos, y ver cómo podemos resolverla, cómo ver la prosperidad en todo. Es ese taller. Después di un taller de Ho'oponopono, precisamente para ver cómo nosotros tenemos que ver la parte de la cual somos responsables, porque somos co-creadores de nuestra realidad. O sea, esto que estamos viviendo, esta realidad que está a nuestro alrededor, es nuestro deseo. Nosotros co-creamos esa parte. Okay. Y el último es un taller que di precisamente acerca del árbol genealógico y de cómo empezar a ver por qué somos dobles, por qué somos leales, qué es el proyecto sentido, porque ese tema es extenso. Oiga, doctora, y sí, a mí me gustaría volverla a tener aquí en el programa. Muy amable. De verdad, gracias. Nos encantaría. Esto fue solamente una probadita de lo que es el árbol genealógico. Hay muchísimas cosas más por averiguar con la doctora Laura, que es importante. Y yo creo que quisiéramos ver si nos puede regalar otro espacio como este, Por doctora. mí encantada. Sí. Mira, para mí es muy importante que las personas se den la oportunidad de empezar a observar su árbol genealógico y de empezarlo a ver también como una terapéutica extra. Van a empezar a resolver muchísimos problemas y sobre todo es que ver que cuando tú empiezas a sanar, tienes el poder
de afectar 4 generaciones posteriores a ti y las generaciones hacia arriba de ti. El observador tiene el poder de cambiar lo observado. Entonces esto es pues muy amplio. Una lámpara maravillosa. Fue una probada con la doctora. De verdad es que es bien importante que, como bien dice la doctora, que chequemos nuestro árbol genealógico, que chequemos cómo vamos por la vida. Siempre hay un porqué y no culpemos lo inculpable. Tenemos que hacernos responsables. Así es. Más que culpar, hacernos responsables. Yo le agradezco a la doctora Romero que nos haya dado un poquito de información sobre lo que es un árbol genealógico. Y pues con esto yo cierro deseándoles que se hayan pasado un buen sábado aquí a Corazón Abierto con Carlum y con la doctora Laura Romero. Y dándole gracias a producción, a Jenny Sodi. Muchísimas gracias a Lalo Llama y a Susi Quintana por este espacio. Y bueno, yo me despido como siempre con esta ola de aplausos fuerte a mi doctora Laura Romero, que la vamos a seguir teniendo aquí en el programa. Así que la comprometemos, doctora, a este programa. Un aplauso, por favor, a todos los que estamos aquí por este gran día. Buen fin de semana. Un fuerte abrazo. Y sumemos, no restemos. Gracias por habernos acompañado. Espero haber tocado tu corazón aquí en este espacio, Promo Estéreo. Mismo horario, mismo canal. Recuerda que la estrella de este programa eres tú.